Vayámonos para el Nuevo Testamento. Vayámonos para el Nuevo Testamento. Jesús no se iba solo. Él consiguió un equipo de 12. Y el trabajo de esos 12 fue arduo, pero también el entrenamiento fue fuerte. Y se reunían. Y nomás cuando vino el Pentecostés, Jesús le dijo a aquellos discípulos, apóstoles y discípulos, le dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen, reunidos, esperen allá. Y ellos estaban reunidos todos, había como 120, y gloria a Dios. Y después del Pentecostés, el mismo día, se levantó Pedro a predicar. ¿Y cómo estaba todo el pueblo de Jerusalén en ese entonces? Se reunieron a escuchar la predicación, y en una sola predicación se convirtieron a Cristo como 3,000 y se bautizaron ese mismo día, como 3,000. Y después de que fue el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, donde iba, se reunía. En una ocasión estaba Pedro en una azotea, allá orando y ayunando, cuando el Espíritu Santo le dijo: vienen a alguien a buscarlo, no rehuses, váyase. Y cuando él llegó al otro lado, el que estaba allá al otro lado, que lo mandó a llamar, había reunido a su familia, a sus amigos, a los más llegados, y cuando llegó Pedro, no habían dos, eso habían hartísimos. Y se llegó el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. De tal manera que reunirnos sí tiene importancia, y altísima. Y de hecho, cada vez que nos reunimos, todos juntos adoramos a Dios. Y los lazos de la unidad, del amor, se van fortaleciendo. Pero en la medida que usted deja de reunirse, los lazos se van rompiendo. Y gloria a Dios. Bendito sea mi Señor. Aleluya. Y gloria a Dios por ese tiempo que nos está permitiendo. Ese tiempo que Dios nos está permitiendo en este lugar es maravilloso. Es maravilloso. Y podía percibir clarito, activo el poder de muerte. Y Dios nos dijo hace unos días sobre esto. Y está activo. Y yo le pregunto a Dios: ¿por qué está activo el poder de muerte? ¿Por qué está activo? Y Dios me llevaba en esa noche, cuando el pueblo de Israel en cada casa mataron un cordero y la sangre la untaron en los dinteles de la casa. Era una señal, y esa señal era de protección, porque en esa misma noche, mientras ellos habían ya preparado ese cordero que habían sacrificado, mientras ellos estaban comiendo en celebración, estaban tranquilos comiendo, vino el espíritu de muerte, los ángeles de muerte que Dios envió para matar a todo primogénito de las personas y de los animales que había. Y eso fue dolor y fue quebranto. Y el pueblo de Israel estaba dentro de sus casas celebrando, estaba comiendo. Porque cuando el ángel de la muerte pasó, veía en cada casa la señal. La sangre era señal de protección, pasaban de largo. Y entonces se cumple lo que el salmista dijo en el Salmo 91: caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no llegará. A nosotros no llegará. No sé si los niños vayan a salir, se me ha olvidado. Los niños, y a nosotros no llegará. Así lo dijo. Y ahora Dios me hacía recordar una palabra que hace unos meses estuve hablando en este lugar. Cerrar puertas. Cerrarle las puertas al diablo.
y cerrar las puertas al diablo no es llegar a la casa y enciérrese adentro y cierre las puertas físicas y suceda dentro de la casa lo que tenga que suceder. No, de esa manera no es. Cerrarle las puertas al diablo es vivir en rectitud. Vivir en rectitud. Así como habla este texto, Job capítulo 1, en el versículo 1, dice la Escritura, hablando de Job, y hubo un hombre, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era, escúchenlo bien, esto no fue escrito por casualidad, fue para nosotros. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De esa manera, usted y yo le cerramos las puertas al diablo. Y ese espíritu de muerte que fue desatado de alto nivel, fue desatado desde el palacio de Narido, en ese lugar, desataron espíritu de muerte sobre toda la nación y en especial sobre el pueblo cristiano y especial sobre familias de pastores y líderes. Y entonces Dios nos guarda. ¿De qué manera nos guarda Dios? Nosotros manteniéndole las puertas cerradas al diablo. De esa manera, ese espíritu de muerte no nos tocará. Se cumplirá perfectamente lo que decía hace un momento, capítulo 91, libro de los Salmos, cuando dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Dice el versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El versículo 9, resuma el versículo 9, porque le hemos cerrado las puertas al diablo. Ahora lo leo, en la versión de Alfonso Sánchez. Voy a la versión Reina Valera. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y el Altísimo por tu habitación. Eso es vivir recto, eso es estar cubiertos con la sangre de Cristo. Y si usted no le cierra las puertas al diablo y no tiene una vida recta, así como las Sagradas Escrituras está hablando, entonces de nada le sirve que usted se pare en la puerta y le diga al diablo, fuera, no entre, o que usted diga, me cubro con la sangre de Cristo. Le va a llegar. Porque una cosa es lo que hablan sus labios y otra cosa lo que hay dentro del corazón. Y dentro del corazón vivamos una vida recta, vivamos en una santidad, en la perfección. Varón perfecto no está hablando de un ser sobrenatural, era un ser humano, habló Dios mismo de él y vivía perfecto. Y alguien se escuda, es que nadie es perfecto. Y entonces, ¿por qué ahí habla que un hombre perfecto? Y gloria a Dios, démosle un aplauso a mi Señor. Aleluya. Y los niños van a salir a sus clases. Y gloria a Dios, hay una buena cantidad de niños. ¡Qué alegría! Bendito sea mi Señor. Aleluya. Bendito sea mi Señor. Y gloria a Dios. Mi hermana Nayib tenía un testimonio. Y gloria a Dios. Pasa el micrófono para que se escuche. Y gloria a Dios. De lo que Dios está hablando. Bendito sea mi Señor, de lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. No podemos callar. Jesús le dijo a algunos,
No vaya a decirle nada a nadie, le voy a decir esto. ¿Quién podía callar lo que Dios hace? Y gloria a Dios. Y es para nadie. Amén. Gloria a Dios. Y confirmando lo que usted está hablando sobre el Espíritu humano. El viernes de la vigilia no tuve la oportunidad de venir aquí, a este lugar, pero mi esposo vino. Resulta que el Señor le mostraba para mí, al cielo, a este lugar, a la caballo, que había espíritu de muerte para mí. Y él llegó a la casa y él me dijo, la libre. Otra vez el Señor nos habla que tiene espíritu de muerte para Naúm. Y mis hermanos, él dijo, oremos o ordenamos por él. Le digo, sí, Señor, estamos orando. Dijo, mi pastor nos dijo que de la iglesia que no dejamos de orar por Naúm. Mis hermanos, las oraciones tienen poder. Aleluya. Gloria a Dios. Era las 7 de la noche y el niño en la cuna. Y yo siempre me ayudó para la marca a dormirlo. Cuando yo dije a mi hija, Elisa, llévame el niño de la marca. Y la niña me llevó el niño. Y resulta que como yo me estaba metiendo, yo no lo alcancé a coger cuando mi niño me lo entregó. Y el niño se cayó de cabeza. Dios. Mis hermanos, la verdad que en mi corazón había una seguridad tan grande, que mi Señor me estaba cuidando. Que lo que yo hice fue levantarlo y cogerlo y ponerlo en mi pecho. El niño lloraba, pero como de susto, no lloraba de dolor. Porque yo sentí las manos de mi Dios. Glorioso Dios. Pero no sentí algo que decía yo. Y yo le tocaba la cabecita y lo tenía ahí. Y después se le levantó asustado. Como he dicho, él estaba muy alterado. Él decía palabras que la verdad que yo sé, Señor, en que Dios estamos creyendo. Y yo le decía, cálmese, cálmese, cálmese. Glorioso. Cálmese que al niño no le pasó nada. No, pero es que pasó allá, no, y dijo que Jesús, cálmese, Dios está con nosotros, si Él está con nosotros, al niño no le pasa nada, Glorioso. y el dicho para allá a sacar agua con vinagre y le echaba la cabeza y dijo, Leonardo estaba con vinagre y le está cayendo los ojitos al niño y quiero tener todos en los ojos. Y esa más que se las dice, no Leonardo, mamá, por favor, déjenlo, déjenlo. Mis hermanos, miren, era más el espanto, la noche de mi esposo y mi hija que la de la dormida. Porque es que nosotros sabemos en quién estamos confiando. Aleluya. Y como decía mi pastor Cristiano, mis hermanos, hay que cerrar puertas. Hay que cerrar puertas a habitar, para abrir el Altísimo. Y hay que creer 100% que la victoria de Cristo Jesús, el cual murió en la cruz por nuestros pecados, y Él nos está redimiendo Gloria a de Dios. esa maldición. Y yo sé que mi hijo va a cumplir el propósito en esta vida que mi Señor lo ha enviado, porque Él no vino por casualidad. Él vino con un propósito y Él lo va a hacer cumplir porque su palabra se cumple. En los cielos como en la tierra. Ese era mi testimonio, mi pastor. Bendito. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Dios sabe absolutamente todo. Y esa oración es efectiva.
más efectivo es no abrirle puertas. No abrirle puertas. Y en esa parte hay sordera espiritual. Pero estoy seguro, Dios va a quitar la sordera. ¿Y cómo? Para Él no hay nada imposible. Él nos quita la sordera, la dureza del corazón, lo terco que somos, lo obstinado que somos. Él se encarga de hacerlo. Y Él tiene no una ni dos formas de hacerlo. Él tiene inagotables maneras de hacerlo. O si no, pregúntele a Jonás. Pregúntele a Jonás, que él se le fue al piso. Toda sordera, toda obstinación, toda terquedad que él tenía. A lo último, ¿sabe qué le dijo a Dios? Dios, ¿a dónde usted quiere que yo vaya? Y él fue hasta allá. Pero Dios sabe cómo hacerlo. Y esas cosas, ese testimonio, esas cosas son una advertencia. Una advertencia. Una advertencia. Y las advertencias son suaves para que no venga el cumplimiento de lo que Dios sabe que va a suceder. Eso es una advertencia. Y le doy gracias a Dios por eso. Bendito sea mi Señor. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, ubiquémonos en el versículo 6 hasta el versículo 8. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 hasta el 8. Y gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Y gloria a Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Cuando Juan escribió esto, era una profecía para los últimos tiempos. Hoy podemos decir que esa profecía está en cumplimiento. Llegaron las bodas del Cordero, ya llegaron. Y la siguiente parte del versículo, estoy ahí en el versículo 7, la segunda parte, y dice: y su esposa se ha preparado. Y nosotros entendemos que la esposa del Cordero, que se refiere aquí, en la iglesia, nosotros somos la esposa del Cordero, la iglesia, y la iglesia está conformada de los santos. La última frase del versículo 8, escúchenlo ahí: porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de la iglesia, de la esposa del Cordero. Está hablando. Y dice: y su esposa se ha preparado. Y estamos en esto. La tarea que Dios me dio
Hace unos años atrás, 2018, recuerdo el año 2018, Dios me dio esa tarea, me habló, que el trabajo que Él me colocaba a hacer aquí en este lugar y donde quiera que yo fuese es preparar la iglesia. Preparar la iglesia. Y toda la palabra que Dios nos está dando aquí, y no tan solamente a través de este servidor, sino otros servidores, servidoras que han estado en este lugar, tienen el propósito de prepararnos para ese día glorioso. Y muchos son los que se preguntan, pues que están bien interesados en saber la fecha, cuándo es el tiempo de la venida de Cristo, de que la iglesia será levantada. Otras personas, si usted han escuchado, han hecho un cálculo matemático según las profecías. Se han puesto a escudriñar las profecías unas y otras, y todas las que se refieren con ese día del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo por su iglesia, y según los acontecimientos los están analizando con lupa, y conclusión algunos han puesto una fecha exacta de que ese día, que ese año es el acontecimiento. Pero al llegar la fecha, y resulta que fallaron. Y la verdad es que en una ocasión los mismos apóstoles, cuando Jesús se refirió al tema del fin del siglo, los acontecimientos finales, los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo por la fecha del acontecimiento. Y miren la respuesta que el Señor Jesucristo le dio. Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, versículo 36. Y dice: pero el día y la hora nadie la sabe. La fecha no fue revelada a nadie, ni aun los ángeles de los cielos, ni aun los ángeles del cielo. Entonces, si algún ángel se le aparece a alguno y le da la fecha exacta, no es de parte de Dios, es de parte del diablo, para engañar. A nadie se le fue revelado la fecha de este acontecimiento, pero sí se nos fueron dados detalles de cómo es que va a ocurrir, detalles de ese momento, de ese instante. Y el evangelista y apóstol Mateo decía ahí en el capítulo 24 que leímos, Mateo 24, el versículo 40, dice detalles de lo que va a hacer en ese día, cómo va a hacerlo. Dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán cantando en la iglesia, dos estarán alabándole. Bueno, tomo la palabra dos, pero aquí hay muchos en la iglesia estarán alabando y exaltando. La mitad se irá y la mitad se quedará. Así lo dice, dando a entender muy claro que no todos serán levantados. No todos serán levantados. Pero aunque el Señor Jesucristo no reveló la fecha del arrebatamiento de la iglesia, sí nos dejó señales precisas que se cumplirían en los días finales del arrebatamiento, que entre otras se están cumpliendo y las estamos viviendo. Y además esas señales descritas por el Señor Jesucristo son un aviso inminente de su venida. Si usted lee ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 25, creo que es, la parábola de las 10 vírgenes.
Sí, capítulo 25. Usted lee la parábola de las 10 vírgenes. La hora nadie la sabe, pero ya cuando inicie el acontecimiento, minutos, horas antes del acontecimiento, se oye la trompeta, se oye la voz. Aquí viene el esposo, ya viene el esposo. Esa palabra que habla, aquí viene el esposo, son el cumplimiento de las señales antes de la venida de Cristo. Inminentemente, después de que sucedan estas cosas, en ese momento, cuando estén sucediendo, en lo más fuerte, ya es la venida de Cristo. Esa es la trompeta. Entonces, nosotros estamos siendo muy cortos de entendimiento y de visión. Cortos. Porque esos acontecimientos ya están cumpliéndose. Esas profecías ya están. Todo lo que usted está escuchando, viendo a nuestro alrededor, se está cumpliendo. Yo vivo en la ciudad de Girardot, no me acuerdo cuántos años, pero son más de 50 años que he vivido en Girardot. Y siempre había sabido que la ciudad no era tan mala, era más bien sana. Ahora casi todos los días hay un muerto, hay asesinatos, y eso es tremendo. ¿A qué horas se pudrió, si así decirlo, nuestra ciudad? Y eso es cumplimiento, eso es un aviso que Dios está diciendo: ya es la hora, despiértense. Entonces nos despertamos, las 10 vírgenes todas se despertaron, y gloria a Dios. Pero no se fueron todas, porque algunas no tenían aceite en sus lámparas. Todas las personas del mundo ya saben las señales del cumplimiento, pero la mayoría están ignorando esas señales. Y cada persona está en su propio vida. Cada una, como decimos nosotros, están viviendo su propio mundo. Están viviendo como les agrada vivir, de acuerdo a sus pensamientos. Le están dando placer a esta carne. Le están cumpliendo los deseos, los placeres de este mundo, y viviendo en sus propias concupiscencias. Lo que dice Mateo capítulo 24, ahí en el versículo 37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Exactamente, el mundo está viviendo de esa manera. La inmoralidad ya es como que la cultura, si se puede decir. La perversidad sexual ya es una costumbre, y ahora ya lo han legalizado. Y el que se vaya contra esas leyes que aprueban la inmoralidad, entonces son castigados. Entonces en la cárcel están los que viven rectamente, y por fuera están los que hacen lo malo. Y Dios dijo que si eso iba a suceder, a lo bueno le van a llamar malo, y a lo malo le van a llamar bueno. Eso es señales de la venida de Cristo. Y nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos. Y glorioso Dios.
Y nuestro Dios es perfecto en todo lo que hace. Él conoce las intenciones del corazón. Sabe que si nosotros llegamos a conocer la fecha exacta, ¿qué haríamos? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Si alguien le dice a usted, la semana que entra voy a llegar a su casa, espéreme. ¿Y usted qué hace? Usted lo más probable, desde lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, está pendiente. Está pendiente. Pero si esa persona le dice, el día sábado, en las horas del mediodía voy a llegar a su casa, usted vive a discreción lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado, a la última hora, porque eso es la naturaleza de nosotros. Entonces entendemos por qué Dios no dio la fecha exacta. Es para que nosotros estuviésemos pendientes. Si nosotros hubiéramos la fecha exacta, conociéramos la fecha precisa, nos veríamos tentados primero a descuidar lo que Dios nos mandó a hacer. Y también lo peor, podríamos planear pecar todo lo que más pudiéramos y antes de esa fecha de una vez arrepentirnos. Y aunque no sabemos la fecha, hay personas aquí en la tierra que dicen, yo al último momento me arrepiento, y están viviendo el pecado. Están tentando a Dios. Y Dios no puede ser tentado por el mal. Y Dios no va a recibir esa última oración. Dios no lo va a recibir. Y gloria a Dios. Lo cierto es, el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Para unos, el saber que el tiempo ya no hay más tiempo, es de mucha alegría. ¿Para quiénes? Daba un mensaje estos días. Para los verdaderos cristianos. Es de mucha alegría. Porque lo esperamos y lo estamos esperando con un afán. Y todos los días nos seguimos preparando, nos seguimos capacitando para ese día. Y entonces, claro, cuando llegue ese día, va a ser de una alegría grandísima, grandísima y grandísima. Pero para otros va a ser muy triste. ¿Y para quiénes? Para los falsos cristianos. Para los falsos cristianos. Y porque va a ser el lloro, tristeza. Porque la verdad, esto nos da tristeza, porque hay muchos cristianos que no están preparados. No simplemente decirlo, no están preparados, no porque Dios no les esté advirtiendo, no porque Dios no les esté hablando, no porque Dios no les haya inquietado, sí, sino que lo han despreciado a Dios. Lo han despreciado a Dios. No están preparados. No tienen la intención de prepararse. Y entonces el dolor, el pesar, la ansiedad, la depresión que les quedará es demasiado grande. Demasiado grandísimo. Grandísimo. Y hay varios textos que no voy a leerlos. No los voy a glosar cada uno. Donde nos hablan de que si el tiempo se acabó, de que está cerca, que ya es el final. Y algunos de ellos, usted busque Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ahí habla, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Regocijaos. El Señor está cerca. Hebreos, vendrá, no tardará. Y gloria a Dios. Santiago, en otras palabras, sed pacientes y preparaos vuestros corazones,
Leo la última parte. Porque la venida del Señor se acerca. Y hay otro texto, lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Retén la rectitud, retén la santidad, retén la pureza, retén ese carácter que Dios nos está formando. Retengámoslo para que ninguno tome tu corona. Capítulo 22, Apocalipsis, versículo 7. He aquí, yo vengo pronto. Está hablando de esto. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que está escuchando para prepararse. Apocalipsis 22:10. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cercano. Váyase al versículo 20, en ese mismo capítulo. Y el que da testimonio es el último versículo de la Biblia. Y el que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Y sabe quiénes pueden decir esa última palabra? Ven, Señor Jesús. El verdadero cristiano. Los que nos hemos preparado. Pero así como para todo evento a realizar, aquí en la tierra, se tiene que hacer una preparación. Este servicio es un evento. Y antes del evento, antes del culto, se tuvo que preparar el lugar. Un aseo, alguien vino, limpió el piso, limpió las sillas, las acomodó en su sitio, y cada uno de nosotros nos preparamos, nos echamos un buen duchazo, nos colocamos la mejor ropita para ir. Eso es preparación. Para todo evento tiene que haber una preparación. De la misma manera, el evento del arrebatamiento, todos los que vamos a ser arrebatados en ese día, tenemos que prepararnos con anterioridad, no en ese día. Repito esto: los que vamos a ser levantados y los que queremos ser levantados, tenemos que prepararnos con anterioridad del levantamiento de la iglesia. Y gloria a Dios, muchos nos estamos preparando. Y una de las cosas que tienen que suceder antes en la persona como preparación, antes de la persona que quiera ser arrebatado, es que tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Eso no sucede en el día, no. Eso tiene que ser con anterioridad. Tenemos que tener el sello del Espíritu Santo de Dios. Y el sello del Espíritu Santo de Dios es al mismo tiempo su protección. Su protección. Y ese sello con protección es solamente colocado en los que le pertenecen a Él. Solamente es colocado a sus hijos. Solamente le es colocado a los cristianos verdaderos. El falso cristiano no tiene el sello del Espíritu Santo de Dios. Y gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Es al mismo tiempo que es de protección,
El sello es una señal que nos identifica. Nos identifica a nosotros. En otras palabras, es la marca de Dios en nosotros. Somos marcados. El Espíritu Santo es la marca en nosotros. Y que nos hace esa marca nos hace ser diferentes al resto del mundo. Si alguien es igual al resto del mundo, no tiene la marca, no tiene el sello. Escúchelo bien esto. El sello es el sello del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo en cada uno es el sello de Dios. Es lo que nos identifica a nosotros como hijos y que nos hace diferentes al resto del mundo. Y la persona que anda así sea en lo más mínimo, de acuerdo a la corriente de este mundo, entonces no tiene el sello. ¿Y qué sucede si no tenemos el sello? No seremos levantados. No seremos levantados. Efesios 1:13. Esto es serio, iglesia. Esto es serio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, aleluya. Aquí nos está dando como pautas para poder tener el sello. ¿Sí la leyeron ahí? Leo otra vez. También vosotros, habiendo oído, escúchenlo bien, oído la palabra, oír el evangelio de salvación, y no tan solamente oír, sino creer en él. Es que somos sellados. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, lo voy a leer. Que es, no va a ser, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Es el sello que va a ser en nosotros para ser levantados y recibir la herencia espiritual, el cielo. Ese sello de Dios en nosotros indica que nosotros somos propiedad exclusiva de Dios. Y al ser propiedad exclusiva de Dios, entonces recibimos su protección. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo, que es el sello de Dios en nosotros, nos muestra qué es lo que nosotros debemos de hacer, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestro carácter. Y al mismo tiempo Él mismo nos forma cuando nosotros seremos el terreno. Y nos indica por dónde debemos de avanzar y dónde es que está el sitio más seguro para poder permanecer en esta tierra mientras viene ese día. Para que se cumpla un texto que decía hace un momento: y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso solamente nosotros podemos hacerlo con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos dice en qué lugar es que nosotros debemos de permanecer. Y gloria a Dios. ¿Y qué tal que nosotros estemos por allá en un cine mirando una película y puede suceder cualquier cosa? ¿Usted cree que ahí el Espíritu Santo me va a proteger? No, no lo va a hacer, porque no es un lugar para nosotros. Y puedo decir otros lugares, otros sitios. Dice Juan capítulo 16, versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. Él nos guía a la verdad. Y ahí más atrásito, ahí mismo en Juan 14, 26:
Mas el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y dónde tiene que estar el Espíritu de Dios? Entonces, dentro de nosotros, como señal, como sello. Y gloria a Dios. Este sello, como preparación de los que serán levantados, tiene que ser colocado y tiene que ser confirmado no en el última hora, sino con anterioridad. Y en ese tiempo es que nosotros estamos. Y usted y yo tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo de Dios. No tiene que ser a la última hora. No se puede. No podrá, entonces el Espíritu Santo no podrá hacer la obra perfecta en nosotros. ¿Cuál obra? El milagro de la sanidad. El cuerpo, no. El problema es solucionarme allá jurídico que tengo. No. Ese no es la obra. ¿Cuál es la obra de Él? Una transformación, un cambio de vida, formar nuestro carácter. Y eso no se quiere, esa parte, esas cosas no se pueden hacer en un culto de escasamente 2 horitas que estamos aquí en este lugar. No se puede. Eso tiene que hacerse con anterioridad. Eso se tiene que hacer día a día. Y hay otra parte de esa preparación. ¿Cuál es la primera parte que estoy hablando? De prepararnos para ese día. Tenemos que tener el sello, pero hay otra cosa para estar preparados. Y gloria a Dios, que tiene que suceder antes, no es en la última hora. Y gloria a Dios, es que tenemos que tener vestiduras limpias, blancas, de lino fino y resplandeciente. Me voy a Apocalipsis, en el texto que había leído hace un momento. Y gloria a Dios, su iglesia se deja concedido. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y a ella, ¿y a qué se refiere la palabra ella? A la iglesia, la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa es preparación. Entonces nosotros tenemos que tener vestiduras limpias, de lino limpio, resplandeciente, refulgente. Y gloria a Dios. Esas dos cosas que estamos hablando tienen que, en la preparación para ser levantados en el día del arrebatamiento, están muy relacionadas unas con otras. Pues si nosotros, los hijos de Dios, no tenemos las vestiduras blancas, es imposible que tengamos el sello del Espíritu Santo de Dios, porque las dos cosas están conectadas. Y si no tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios, tampoco seremos guardados de las cosas tremendas que vendrán sobre esta tierra antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo. Y entonces nuestra alma está completamente vulnerable. No estoy hablando del cuerpo, tocando el tema de que hablaba el día viernes en la vigilia, de que el alma de la persona recta de Job no fue permitido tocarlo. Le fue permitido tocar todos los bienes hasta el cuerpo físico, pero la parte espiritual el diablo no la puede tocar. Entonces nosotros, teniendo el sello del Espíritu Santo de Dios y teniendo las vestiduras blancas, limpias, de lino fino y resplandeciente, entonces nuestras almas están completamente seguras. Las vestiduras blancas son la integridad, son la rectitud, son la honestidad, son la pureza de corazón.
de todos los hijos de Dios. Y ahora, las obras tienen que ser el resultado, la evidencia de nuestro corazón, y no al contrario. Se pueden tener buenas obras, claro. Se pueden tener y ver buenas obras en una persona sin tener rectitud de corazón. Claro, usted de eso se ve todos los días. Pero no se puede tener rectitud sin obras. Les explico esto. No hay una persona recta que no tenga buenas obras. Eso es automático. Pero las buenas obras también se pueden hacer sin tener corazón recto. Entonces algunos dicen, no, es que las buenas obras únicamente lo hacen los malos. No, esas buenas obras nacen de nuestro corazón hacerlas. Y gloria a Dios. Las buenas obras que se hacen en un corazón recto y puro son para manifestarle a Dios alabanza y adoración. Le repito esto. Las buenas obras en un corazón puro, recto, estamos hablando de vestiduras limpias. Esas obras es para manifestarle a Dios nuestra alabanza y adorarle. Y el único propósito de esas obras es querer agradarle a Dios, no más. Las buenas obras que se hacen en un corazón sucio, duro, contaminado, falso cristiano, son una forma de súplica de los favores de Dios. Y eso hay cantidad de gente. Hacen buenas obras suplicándole a Dios con eso. Señor, mire la obra de mis manos. Favoréceme, guárdame de esto. Haga esto y haga aquello. Multiplícame, prospérame. Eso es las buenas obras de un corazón no puro es una súplica por las bendiciones de Dios. Mientras que las obras de un corazón recto es una expresión de alabanza. ¿Qué diferencia? Si no hay vestiduras limpias, de lino fino y limpio y resplandeciente, no podemos ser arrebatados. Eso es imposible. Por lo tanto, tenemos que tener vestiduras de bodas. Escúchelo bien. Vestiduras de bodas. Y yo creo que los que estamos aquí, todos en alguna ocasión hemos estado en una boda. Y si esos personajes que se casan en ese día son de demasiada importancia, tienen un rango, tienen una posición aquí en la tierra, entonces así mismo es nuestros vestidos. Hay vestidos para toda ocasión. Hay vestidos para estar por allá en la playa del mar, ¿cierto? Hay vestidos de pronto para trabajar en la empresa. Hay vestidos que para trabajar de pronto por allá en construcción, etc. Pero los vestidos de bodas son especiales. Es una elegancia. Y resulta que esos vestidos espirituales son nuestra elegancia. Y algunos pretenden de entrar con los vestidos inapropiados. Con vestidos inapropiados. Y yo decía algo fuerte, yo no sé, yo creo que a algunos les ha ofendido. Y gloria a Dios por eso. Decía que en años anteriores se conocían las damas que trabajan en la prostitución, que eso ya está legalizado, ya es una profesión. ¿Y cuál es el vestido de ellas? Pues claro, mostrar, estilo vitrina.
Pero hoy en día usted que ve, ya eso es moda. No estoy diciendo que todas las personas que se visten así tienen esa profesión. No, ya se convirtió en moda. Y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Nuestra vestimenta espiritual tiene que ser de bodas. Y gloria a Dios. Y no es que a usted lo invitaron a las bodas y antes de llegar ahí lo meten en un cuarto y venga, lo baño, lo peluqueo, lo afeito y lo perfumo y le pongo el vestido y adentro. No. Usted tiene que venir con anterioridad. Usted tiene que haberse tomado un tiempo. Haberse ido allá al almacén y comprar los bonitos zapatos, el bonito vestido, el bonito pantalón, la bonita camisa, etcétera, etcétera. Y un buen peinadito para ir allá. Y nosotros estamos caminando, avanzando hacia ese día de la boda, hacia ese día del arrebatamiento con las vestiduras de trabajo, con las que se utilizan en este mundo. Y tristemente decirlo, es la mayoría de las personas que están viviendo así. Y no somos conscientes de esto. Y las vestiduras de nosotros, hasta que Cristo venga, tienen que ser de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las buenas obras de los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia, la novia del Cordero. Y gloria a Dios. Si no hay vestiduras limpias, no hay arrebatamiento. No nos equivoquemos. En relación con lo que estaba hablando hace un momentico, dice Mateo capítulo 22, versículo 11. Mateo capítulo 22, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. ¡Ah, caramba! Y ahí hay muchas personas que se están identificando. Quieren entrar a las bodas y no tienen esas vestiduras. ¿Y qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí? Tranquilo, amigo, usted no está vestido para bodas. Tranquilo, venga acá y lo voy a hacer vestir. No, ya no es tiempo. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. ¿Qué puede decir? ¿Y por qué enmudeció? Porque lo sabían. Lo sabían. ¿Y cuántos van a quedar mudos ese día? ¿Qué le van a decir a Dios? Señor, nadie lo dijo. Entonces Dios le va a colocar a la memoria un mensaje que un día, 28 de septiembre, en las horas de la mañana, a las 11:20 de la mañana, 11:30 de la mañana, un hombre allá que muchos le llamaban de loco, fanático y cantidad de cosas, entonces le habló clarito y Dios se le va a traer el cassette completo, el video completo de toda la predicación. Y cuando le dijo que tenía que cerrar las puertas del diablo en su casa, y todito se lo va a reflejar. Entonces, ¿qué vamos a decir ese día? ¿O qué van a decir? Yo no voy a estar ahí. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así de fácil. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Yo no me lo estoy inventando. Aquí está escrito. Y le leo otro versículo para ir terminando. Hay otro versículo, Salmos capítulo 24. Algunos se familiarizan con ese salmo y ya se lo saben de memoria. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando fuertemente para que eso se cumpla en mi vida. 24:3. Aleluya. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Interpretación, la versión Alfonso Sánchez. ¿Quién va a ser arrebatado para estar arriba? Sigo leyendo. ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón. Aleluya. El que no ha elevado su alma a cosas vanas,
ni curado con engaño, él recibirá bendición. En la versión de Alfonso Sánchez, él será levantado. Él será llevado allá a las bodas del Cordero. Él entrará. Y gloria a Dios. Así nos llamen a nosotros fanáticos, legalistas, anticuados y quién sabe qué cosas más. La verdad es que nadie que tenga las vestiduras manchadas, sucias, rotas, arrugadas, no puede ser arrebatado en el día del arrebatamiento para estar junto con Cristo. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Y si alguno dice, ¿eso qué va a pasar? Eso no va a suceder. Eso falta mucho tiempo. Pues siga pensando de esa manera. Siga pensando de esa manera. Que aquí se va a quedar. Un corazón puro con vestiduras espirituales limpias no se consigue con hacer una oración de arrepentimiento de 2 minutos. No, iglesia. No. Un corazón puro, recto, delante de Dios. Eso no se consigue con una oración de 2 minutos. No. Se consigue en una lucha contra el pecado. Una guerra contra esta carne. De manera constante. Y en muchas veces con sudor, con lágrimas, con mucho esfuerzo, con mucha valentía, mucho coraje y con mucho desprendimiento y con la decisión de morir si es el caso. Alfonso lo van a enterrar y si me van a enterrar que me entierren, pero yo tengo que tener el sello y tengo que tener las vestiduras blancas. Y gloria a Dios, tenemos que tener eso, iglesia. Ese dolor en el cuerpo es pasajero. Eso es pasajero. El pastor no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, yo no lo sé, exacto. Pero lo que sí sé es que toda aflicción se acabará. Y como decía hace unos días, que a algunos ya le quitaron una pierna, le sacaron algo de por dentro, cuando seamos levantados, se queda la ropa y automáticamente Dios le completa la parte que le quitaron, porque ahí entramos completos. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Precioso eres. Precioso eres, Señor. Nunca has fallado. Todo lo que haces es perfecto. Y todo lo que dices es santo y es puro. Y a la luz de esta palabra, Señor, que nosotros hay mucha necesidad de transformación, de cambio de vida. Pero te damos gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Aunque para nosotros esta palabra es fuerte. Pero, Señor, es la forma de prepararnos. Y gracias, Señor, por la crisis, por los problemas, por las dolencias, las enfermedades, las dificultades que estamos viviendo. Gracias, Señor, por ellas, porque es una manera de que tú nos estás hablando y también una forma de capacitarnos, de formarnos, de prepararnos para ese día glorioso. Y, Señor, gracias. Recibimos esa palabra con todo nuestro corazón y con nuestro amor. Recibimos esa palabra y con tu ayuda, Señor, la implantamos en nuestras vidas y la viviremos, mi Señor. Muchas gracias, Dios. Aleluya. Amén y amén.